La presente sesión de UDEM, los participantes entienden y aceptan que sus datos personales y o imagen podrían ser divulgados por la Universidad de Monterrey para los fines aquí descritos. La sesión será grabada y almacenada para conformar un repositorio que servirá para futura consulta y referencia. También podrá ser difundida por la Universidad de Monterrey para fines informativos, administrativos y otros relacionados con la promoción por parte de la universidad. Toda la información compartida tiene carácter confidencial, por lo tanto, no podrá ser transmitida, grabada ni divulgada en ninguna forma a ningún tercero. Las opiniones expresadas en esta sesión son responsabilidad de cada participante. Bueno, pues ahora sí, bienvenidos, mucho gusto a todos los presentes. Soy Antonio Calderón, profesor del Departamento de Cine y Comunicación de la Universidad de Monterrey. Y pues me da mucho gusto darles la bienvenida. Aquí se encuentra también con nosotros la doctora Virginia Bon, coordinadora general, junto con el doctor Juan Manuel González. Así que nos da mucho gusto a todo el equipo del departamento, pues ser parte de este coloquio y poder encontrarnos con ustedes, especialmente en esta mesa que pues es tan cercana a la Universidad Autónoma de Coahuila. Ya lo decía la doctora Gaby de la Peña hace un momento, ¿no? Esta relación tan intensa. Y creo que bueno, estamos aquí en casa, ¿no? Nos sentimos en casa, ¿sí, Virginia? Sí, nada más, Antonio, quisiera interrumpir un segundito para saludarlos a todos y a todas, darles la bienvenida a este evento. Los recibimos con muchísimo cariño. Vamos a estar en las distintas mesas y en las plenarias también con las conferencias. Entonces, bueno, los invitamos a disfrutar de estos 2 días muy intensos, de muchas actividades. Ya tienen todas las ligas de Zoom para conectarse a los lugares que sean de su mayor interés y decirles pues que aquí estamos a disposición revisando correos electrónicos y muy al pendiente de todo lo que necesiten. Y bueno, en los espacios de apertura y cierre de cada día vamos a estar dando noticias, novedades y mensajes generales para organizarnos de la mejor forma. Es nada más eso y pedirles por último si pueden prender su cámara nada más un momentito para tomar una captura de pantalla y que eso sirva también de evidencia bonita de esta mesa. Muchas gracias, Virginia. Vamos a ver si pueden prender su cámara, por favor, para hacer una captura de pantalla. A la cuenta de 1, 2 y 3. Ahí vamos. Listo. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti. Bueno, sabemos que andas de una mesa a otra, entonces pues a lo mejor te vemos ahorita y luego te veremos en otra. Es un día muy intenso. Muchas gracias. Y bueno, les decía, ¿no? De esta mesa que es muy de casa, ¿no? Pero que también nos da la oportunidad, ¿no? Dentro de esta cercanía, el poder conocer cuáles son los últimos trabajos pues de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Autónoma de Coahuila. También tenemos la presencia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y pues también aquí de la Universidad de Monterrey. Entonces, sin más, pues nada más decirles la dinámica de la mesa. Cada participante tiene un periodo de 15 minutos. Yo les voy a pues señalar cuando queden 3 para ir cerrando. Pues perdón si los interrumpo, pero ya saben que este tema del tiempo pues es crucial para que también cumplamos hacia el final el tiempo y podamos establecer un diálogo, un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, pues dicho esto, déjenme ahora dar paso a la presentación de nuestro primer trabajo, que se titula Experiencias, díganme si lo digo bien, de decepción o de recepción. Está bien, de decepción. Ok, muy bien.
al asistir al cine en Saltillo, México, en la década de 1980. Pues ya me dirán si este trabajo es parte del proyecto de Memoria de la Pantalla. Creo que suena muy interesante. Así que pues lo presentan Brenda Muñoz y Aida Graciela Hernández Chávez de la Universidad Autónoma de Coahuila. Adelante. Muchas gracias. Me voy a permitir compartir pantalla y por favor me dicen si se ve bien. Okay. Creo que por ahí ya se ve. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos, vemos bien la presentación. Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Y pues un gusto estar en este sexto coloquio de investigación en comunicación que nos han invitado, y además que somos la universidad estrella, ¿verdad? La universidad invitada. Y bueno, pues este trabajo nombrado Experiencias de Decepción al asistir al cine en Saltillo, México, en la década de 1980, es un trabajo que estoy realizando, que estamos realizando en conjunto con la doctora Brenda Muñoz, a la cual agradezco también la confianza para presentar. Y bueno, pues iniciamos entonces con una contextualización de Saltillo en la década de 1980, en la que a nivel nacional se vivía una crisis económica, pero en Saltillo no. En Saltillo teníamos un gran empuje económico porque se vienen a instalar industrias manufactureras de producción y ensamblaje de autopartes. Entonces hay un despunte de la economía en Saltillo y encontramos un factor importante aquí, que es la integración de las mujeres al trabajo. Por lo tanto, se convierten en un nuevo público. Hay un deterioro también de la zona centro. La zona centro se desplaza, ya no es el centro antiguo, sino se desplaza a lo que era el límite de la ciudad en ese entonces, y se consideraba Saltillo una ciudad idílica, una ciudad en donde podías venir a vivir muy a gusto porque era atractiva, limpia, agradable, con todos los servicios primarios. También esto trajo flujos migratorios hacia la capital de nuestro estado, hacia Saltillo, pero también asentamientos en las periferias de la ciudad que también tenían necesidades recreacionales en la población. Y un dato interesante que encontramos en el Plan de Desarrollo de Saltillo de 1980 es que se proyectaba la construcción de centros culturales con salas cinematográficas en las colonias, cosa que no se concretó nunca. Pero la asistencia al cine en Saltillo en esa época era un pasatiempo bastante popular, y también vemos cómo surgen nuevos recintos cinematográficos en Saltillo. Aún funcionaban en esta década cines antiguos, y los nuevos cines se ubicaron fuera del centro, salvo uno que otro que se quedaron en el centro antiguo, pero los recintos nuevos se localizaban ya en los límites de la ciudad, y contaban con más salas y con una variedad de películas. Pero entonces, ¿cómo eran percibidos estos nuevos cines por el público saltillense? Y vamos a nuestro marco teórico conceptual. En primera instancia tenemos estos tres documentos que encontramos. El más viejito es de 1992, que es un libro que se publicó por Carabaza y Ebal, que se llama Historia de los Medios en Coahuila. Sin embargo, en este libro no se habla mucho del cine, lo toman así como muy por encima, y es hasta 2010, en otro texto que se publica que se llama Las salas cinematográficas en Saltillo, en donde nos dan a conocer sobre la historia, evolución y condicionantes sociales hasta la primera mitad del siglo XX, y en 2015 surge otro documento en donde se analizan las carteleras cinematográficas de la década de los 80. También encontramos cronistas locales como Ariel Gutiérrez y Esperanza Dávila, en que ellos retoman y recuperan aspectos de la historia del cine en Saltillo, y los han publicado en diversos diarios de la ciudad e incluso en sus blogs personales. También se han hecho ejercicios de recuerdo y remembranza por parte de Esperanza Dávila Sota, y Muñoz, Corona y Mirce en el 2021 documentan
cómo se fue integrando el cine dentro de la oferta de diversiones públicas de la ciudad de Saltillo. Como plataforma, nosotros estamos basados en este enfoque que se llama Nueva Historia del Cine, en donde se centra en el rol que juegan las audiencias en la cultura cinematográfica, como lo indican Noel Bilterris y Mirs en 2011. En este proyecto también de cultura de la pantalla, Network, por Bilterris, Mirs y Lozano en 2018. Y entonces, ¿qué caracteriza a las audiencias de Saltillo según esta nueva historia del cine? Pues el pasado del cine no es un fenómeno solamente estético, sino que se basa en las experiencias localizadas de las audiencias. Y en el plano general, las audiencias de Saltillo son similares, o sea, sus recuerdos son similares a las otras audiencias, pero hay un elemento que encontramos que es estas experiencias de decepción al asistir a los cines modernos. En cuanto a la memoria cinematográfica, pues también es una plataforma importante para nosotros porque la memoria cinematográfica por parte de las audiencias, pues es una práctica social que está inmersa en la experiencia de ir al cine. Y aquí en esta memoria cinematográfica se involucran elementos de memoria individual y de memoria colectiva que están presentes en la experiencia social de ir al cine y que refuerzan el sentido de pertenencia de las audiencias hacia una comunidad. En cuanto a la metodología, pues nosotros estamos en este proyecto general que se llama Cultura de la pantalla en Saltillo, Ideología, Economía Política y Audiencias en Interacción con el Cambio Social, que es desarrollado por el Cuerpo Académico Comunicación para el Desarrollo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila. Este proyecto tiene 3 etapas, que es el inventario de cines, el análisis de la programación y oferta cinematográfica, y esta última fase, que son entrevistas a profundidad con miembros de la audiencia de diferentes contextos sociales, y aquí es donde nosotros vamos a presentar los resultados que hasta ahora hemos tenido. Entonces, estos son resultados preliminares basados en 17 entrevistas que hemos realizado a 7 hombres y 10 mujeres con un nivel socioeconómico ubicado en el B, C y D y con una edad entre 44 y 71 años. Los resultados preliminares que hemos obtenido hasta ahora son los siguientes. En cuanto a la experiencia general de las audiencias, pues hay esta persistencia de maravillarse ante las nuevas salas de cine. Las audiencias asocian este concepto de modernidad con múltiples pantallas, con una experiencia más cómoda que experimentaban en estas nuevas salas. No obstante, entonces, estas audiencias también estaban conscientes de que si bien se estaban abriendo nuevas salas cinematográficas, también se estaban cerrando cines tradicionales y había este sentimiento de pérdida. En cuanto a la experiencia de las audiencias más asiduas al cine, hay un sentimiento pues de modernidad y de crecimiento, pero se vuelve abrumador y se relaciona con una sensación de frialdad, de ser algo pues comercial, ya no es lo tradicional de casa, sino es algo comercial. Algunos miembros de las audiencias comparten estos sentimientos de que los cambios fueron en detrimento de ellos mismos y de su tiempo de ocio, porque si bien, por ejemplo, tenían mejor sonido las salas cinematográficas, pues había veces en que se escuchaba demasiado alto y no podías entender la película. En cuanto a la experiencia general de las audiencias, pues ya no les gustaron estas nuevas políticas de los cines porque pues ya no había permanencia voluntaria, no te podías quedar todo el tiempo, solamente pasaban una sola película, te tenías que ajustar al horario de la sala cinematográfica.
En las experiencias de las audiencias más asiduas hay una comparación que deviene en una sensación de nostalgia, y esta sensación se transfiere a otros aspectos como de la experiencia de ir al cine, como los snacks que consumían, porque antes eran snacks caseros, elaborados así de manera muy tradicional, y ahora, bueno, pues son elaborados de manera mecánica. Y pareciera que en cuanto a los informantes, encuentran la sala de cine más lejana de ellos. La relación de la experiencia cambia hacia el texto y no hacia la sala cinematográfica. Por ejemplo, este informante nos dice que lo extraordinario de la sala, que se llamaba Cine Universidad, lo extraordinario era el contenido de las funciones que ahí se daban. Eran películas diferentes, no las películas hollywoodenses, sino películas diferentes. Y me paso a la discusión y las conclusiones. La década de 1980 surge de manera natural cuando nosotros entrevistábamos a los informantes, y ellos la identifican como una época en donde hubo cambios culturales y económicos importantes. También lo relacionan a esta época en la que surgieron nuevas salas cinematográficas que traían consigo pues mayor comodidad, también más pantallas, limpieza, mayor comodidad sobre todo en estas nuevas salas. Y también relacionan la llegada de estas nuevas salas con el decaimiento de las salas tradicionales. También reportaron una predominancia de la oferta de cine hollywoodense. En cuanto a lo moderno contra lo tradicional, los informantes de 58 años y más tienen recuerdos de añoranza por los cines antiguos, que para ellos fueron los de su niñez y los de su adolescencia. Se acuerdan de esos cines grandes, de esas amplias salas, como tipo teatro, que les tocó cuando eran chiquillos. Pero los informantes de 57 años y menos destacan de esa época, de su niñez, las atmósferas de las salas cinematográficas, como los olores de las salas y también los espacios amplios. Los informantes de 57 años y menos, es un dato interesante, destacan que el desarrollo de su vida social y cultural en esta transición de la etapa de la niñez a la adolescencia, porque les tocan entonces a ellos ya los cines nuevos, en donde van a socializar, son puntos de socialización muy fuertes aquí en la ciudad, y entonces allí descubren otras opciones que no tenían en las salas antiguas, como es la modernidad, la tecnología, la limpieza, una gran diversidad de alimentos, y también una gran diversidad en la oferta de películas. Perdona, Aida, nos quedan 3 minutitos. Gracias. La oposición binaria entre lo moderno y lo tradicional es algo que siempre traen a la mente en sus recuerdos los informantes, en su experiencia de ir al cine. Y esto nos lleva quizá a una comparación entre un Saltillo idílico, romántico, y un Saltillo pujante, tecnológico, moderno, pero también más frío y comercial. Y a lo largo de la década de los 80, la estructura urbana de Saltillo fue cambiando, y los recintos cinematográficos se fueron desplazando del centro hacia afuera digamos, mucho hacia la zona norte de Saltillo, y allí entonces vemos cómo la vida social también se descentraliza y empieza a darse en estos centros cinematográficos que están fuera del centro de la ciudad. Y bueno, pues esta tendencia a la dispersión residencial de las salas cinematográficas se da conforme a las prácticas sociales que surgen con esta nueva realidad impuesta por la modernidad y la tecnología que vivía en ese entonces la ciudad de Saltillo.
En cuanto a la decepción y la nostalgia, pues hay una sensación intermitente de decepción porque no pueden ya permanecer en la sala el tiempo que quieren, porque deben ajustar sus horarios al horario de las salas, porque los snacks son diferentes e inclusive las películas muestran valores inmorales y añoran los cines en los que crecieron, sienten una nostalgia entre este Saltillo idealizado y simbolizan en la sala de cine el sentido de pertenencia a una comunidad. Por último, para tomar en cuenta en esta investigación que sigue en proceso, pues es el surgimiento de emociones y sentimientos a través del recuerdo cinematográfico y qué rol juega la memoria colectiva en la manifestación de la nostalgia hacia los cines en la etapa preindustrial y pues también identificar otro tipo de audiencias y sus características específicas en la experiencia de ir al cine. Y bueno, pues lo demás son nuestras referencias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Aida Graciela Hernández Chávez, y también a la doctora Brenda Muñoz, autora de este trabajo que creo que es un trabajo que ya, como decían, se enmarca en el estudio de la experiencia y todo lo que hay alrededor de la industria cinematográfica de entonces, ¿no? También factor, ¿no? De cómo se ha ido modificando la práctica de asistir al cine, lo que son las propias salas, lo que representa para las personas y en este caso para la cultura de Saltillo, ¿no? Y sé que pues también están trabajando en otras aristas, ¿no? Que tienen que ver con la industria de distribución y con muchos aspectos que nos dan un panorama muy necesario también para recuperar o, bueno, entender el rumbo que pudiera tomar la industria cinematográfica hoy en día, ¿no? Realmente creo que, digamos que esa época de oro que se vivió nuestra industria, ¿no? Habría que aquilatarla como se hace en este trabajo para poder también valorarla y definir un rumbo para la industria. Muchísimas gracias y bueno, también nos acompaña aquí en la siguiente ponencia, también un punto de vista pues desde las juventudes de Saltillo, Jesús Gerardo Cervantes Flores, quien nos va a presentar el trabajo Violencias en los noviazgos de las juventudes saltillenses, un proyecto escénico comunicativo de investigación-creación, que si mal no recuerdo, Jesús, comentamos sobre él cuando lo estabas iniciando, entonces qué interesante ahora poder escucharte. Adelante, bienvenido. Muchas gracias, Antonio. Aquí comparto pantalla, ¿cierto? Bien. Confirmen nada más que me escucho bien y se ve bien. Sí. Muy bien. Bien, muchas gracias. Y le pongo aquí también para el cronómetro. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a la UDEM hacia nuestra facultad. Es un privilegio poder estar aquí, un honor poder estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Pronto nos veremos en el mismo espacio, nada más físico, pero pues en otro evento que es el de la MIC, ¿no? Ya ansiosos también por estar por allá físicamente. Bueno, les voy a presentar los avances de la investigación Violencias en los noviazgos de las juventudes saltillenses, que es un proyecto escénico comunicativo de investigación-creación, y es un proyecto que surge en parte de mi tesis doctoral, es decir, es como las investigaciones que vienen post tesis doctoral, y estoy muy emocionado con este proyecto. Primero quiero empezar un poco con el marco teórico de este proyecto que me interesa mucho definir primero el amor, ¿no? El amor y las relaciones amorosas. Justo en mi tesis doctoral, en esta investigación, concluíamos que el amor se puede definir como un sentimiento, o sobre todo las y los participantes lo definían como un sentimiento que nace de una atracción, tanto física como de personalidad, y que se va construyendo con el tiempo o se va incrementando, pues, este sentimiento a partir del tiempo convivido en una relación amorosa.
Hagene, por otra parte, Turid Hagene define al amor como una construcción que surge desde las experiencias y sensaciones corporales, así como las narrativas, imágenes que las personas han aprendido a través de las interacciones sociales y que le dan sentido a sus experiencias amorosas. En este mismo sentido, también García señala que el individuo es adiestrado en sus interacciones sociales a cómo sentir, cómo expresar el amor, los significados, las prácticas que responden siempre a las lógicas de la sociedad en la que está instalado el individuo. Con esto pudiéramos asomarnos al concepto del amor y entender que es un concepto polisémico, cambiante, contradictorio, pero sobre todo eso, constantemente, que está en constante cambio, ¿no? Y que se puede definir desde distintos lugares, desde como un sentimiento o también como un dispositivo social o también como una forma para relacionarnos. Y no es que una sea mejor que la otra o una esté correcta o una esté mal, sino que están todas esas definiciones sucediendo al mismo tiempo y finalmente a todos nos está pasando mientras vivimos este fenómeno del amor. Pero también cuando se hacen intentos por definir el amor, este suele situársele en una relación amorosa. O sea, es difícil que se pueda entender al amor si no es a través de las experiencias que están enmarcadas en una relación amorosa. Por eso hablamos del amor en cómo nos sentimos, en valores como el compromiso, como la entrega, como el tiempo, como la atención, y son valores que se instalan pues en una relación amorosa. En este sentido, Natalia Tenorio señala que cada vez se pueden encontrar más modelos de relaciones amorosas que se significan, que si bien toda la vida se han vivido distintos modelos, hoy quizás se les pone el nombre a esas relaciones amorosas. Destacan nombres como los noviazgos o los matrimonios, que son formatos pues ya más tradicionales, uniones libres, relaciones abiertas con amor, relaciones abiertas sin amor, sexo fuera de las relaciones afectivas, relaciones poliamorosas entre 3, 4 o más personas y tantas formas de enunciarlas como relaciones puede haber en el mundo, ¿no? Sin embargo, actualmente me parece que, o bueno, no solo me parece, sino que dentro de mi investigación de tesis doctoral concluíamos que el noviazgo sigue siendo el tipo de relación más popular dentro de las juventudes, por lo menos en Saltillo. El tipo de relación amorosa significativa más popular. Habrá otras, por supuesto, pero esta sería la más popular. Y por eso en este estudio me quise centrar en este tipo de relación y en las violencias que se pueden vivir en este tipo de relación. Hablo de violencias y de noviazgo porque si bien la violencia se puede entender como una conducta antisocial ejercida por un individuo cuando agrede a otro, y esta agresión suele realizarse con el objetivo de lastimar o destruir tanto física, material, mental, afectiva o psicológicamente a otro individuo, según del barrio y colaboradores, pues no es posible reducir al singular la categoría de violencia. O sea, es decir, me parece que no podemos hablar de violencia si hay tantos tipos de violencias, si hay tantas formas de ejercerse la violencia. Entonces, por eso se habla de violencias y no de violencia. Y lo mismo en el noviazgo. Se entiende a los noviazgos como una forma de relación amorosa que cada pareja entenderá y vivirá de manera distinta, según Natalia Tenorio. De manera que no podemos hablar de una forma de noviazgo única, universalmente entendida, absoluta, sino distintas formas de noviazgos. Por eso los plurales. En este sentido, es común que las violencias ejercidas en las relaciones de noviazgos sean originadas por concepciones de amor o de la relación o de la propia relación equivocadas o tergiversadas por los miembros de la pareja. Y esto trae consigo una serie de prácticas violentas que ponen en riesgo su integridad psicológica y física. Mucho se ha hablado sobre la inconveniencia del amor romántico, ¿no? De entender una relación como absoluta, única, como que la otra persona te pertenece, como que todo el amor, toda la atención de la otra persona te pertenece a ti y viceversa, entre otras tantas cosas, entre otros tantos mitos del amor romántico, ¿no? La legitimación del uso de la violencia para la resolución de conflictos o discordancias suelen también aprenderse en el entorno del individuo, en la familia por una parte, pero también a través de los distintos grupos sociales a los que pertenece, iglesia, escuela, grupo de amigos, cualquier otro grupo social al que pertenece, pero también, y muy importante destacarlo, en los medios de comunicación. Aquí señalo algunos de los tipos de violencias que no voy a profundizar en ellos, pero se puede entender que en los noviazgos
se presentan sobre todo estos tipos de violencias: la psicológica, la emocional, la física, la patrimonial, la económica, la sexual. Muy importante hablar de este tipo de violencia dentro de los noviazgos, la digital y la violencia de género. Y digo muy importante porque me parece que ahora ya se empieza a visualizar, pero durante muchos años y en la actualidad todavía en algunos contextos, las violencias sexuales se invisibilizan en las relaciones amorosas. Es decir, si es su pareja, pues entonces no hay violación. Si es su pareja, entonces no hay abuso. No, por supuesto que lo hay. Por supuesto que también lo hay. Y bueno, entenderemos a las juventudes como una construcción social vinculada a las interacciones que las personas jóvenes definen para sí mismas. Cada sociedad va redefiniendo la idea de juventud y están en permanente deconstrucción este concepto según los marcos culturales, sociales, políticos, económicos, tecnológicos, de manera que no se puede definir de igual forma una juventud, sino que hay distintas formas de definir a las juventudes y podemos detenernos en esto en otro momento en esta mesa. Bien, el marco metodológico de este proyecto, o antes del marco metodológico, mejor dicho, revisé un estado del arte en donde me di cuenta que la gran mayoría de las investigaciones en torno a las violencias en los noviazgos eran o se hacían investigaciones cualitativas, ¿no? Algunas cuantitativas, pero sobre todo eran métodos tradicionales cualitativos como la entrevista, como los grupos de discusión o focus group, etcétera, ¿no? Entonces, la investigación-creación me parece que, bueno, no me parece, poco se encontró, ¿no? En el estado del arte, por lo tanto, se tomó la decisión de explorar este enfoque, estas técnicas para este proyecto. Podemos definir a la investigación-creación como un enfoque de investigación en el que se obtiene información sobre un tema particular, en este caso las violencias en los noviazgos, y con un grupo definido, las juventudes saltillenses, a través del proceso creativo de un producto cultural, artístico o comunicativo, lo que da paso a la divulgación de lo hallado. En este sentido, me parece que es súper relevante hablar de investigación-creación, puesto que no solo se recoge información o se construye, ahorita vamos a hablar de eso, de la construcción, información, sino que también se divulga al mismo tiempo, en el mismo proceso, lo que nos ayuda a que las investigaciones no queden únicamente dentro de los contextos de investigadores o académicos, sino también que pase al ciudadano de a pie, ¿no? O bueno, eso es lo que pretendemos por lo menos. DASA señala que la investigación-creación, cuando se realiza desde el enfoque de la comunicación participativa, o sea, desde el discurso y la creación de la propia comunidad o población de estudio, esto activa la expresión de quien vive el fenómeno. Le da la posibilidad de crear nuevas realidades que, aunque ficticias, dan espacio a la construcción de nuevos sentidos de realidad social. Es decir, identificamos el problema, pero también dentro de la propia comunidad que lo vive, propone de alguna manera nuevas formas de relacionarse, nuevos mundos. De aquí surge este proyecto escénico comunicativo de investigación-creación y que consta de las siguientes etapas. Primero, se decidió la disciplina del teatro para hacer esta investigación-creación, por lo tanto, bueno, y esta decisión se toma porque además de mi trabajo académico dentro de la comunicación, tengo una carrera en teatro, una carrera empírica, digamos, no académica. Llevo poco más de 10 años haciendo teatro, tanto como actor y como director, y entonces quise como unir estos dos mundos, ¿no? Entonces, se lanza una convocatoria para formar parte del taller, o se lanzó ya una convocatoria para formar parte del taller de teatro que tenía como finalidad indagar en las historias personales sobre las violencias en los noviazgos. En la selección de participantes se buscó una amplia representatividad de las juventudes saltillenses. Se hizo a través de las redes sociales de nuestra facultad, a través de las redes sociales de la de Difusión y Patrimonio Cultural de nuestra universidad, y también
nos vinculamos con el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo y a través de sus redes se pudo hacer esta difusión. Se realizó el taller de teatro con las y los participantes, o está realizando en estos momentos, donde se aborda entrenamiento actoral, técnicas de actuación y también narraturgia y creación colectiva. En este taller, como instrumento de construcción de información, y se habla de construcción y no de recolección porque se entiende en este proyecto que la investigación no es o no se trata del conocimiento, no se descubre, sino se construye a partir de la interacción entre el investigador, en este caso, y las y los participantes. Por eso se habla de instrumentos de construcción. Fueron grupos de discusión en este marco del taller de teatro con las y los participantes del taller, donde abordamos los temas referentes a la investigación. No solo eso, sino también, no lo tengo en esta presentación, pero también narraron de manera escrita y luego lo leyeron en el taller, distintas experiencias que ellos quisieran compartir con el grupo y a través de las cuales íbamos a construir el texto de teatro de la obra, ¿no? Una vez que se tuvo el material suficiente de las experiencias de violencias en los noviazgos de las juventudes saltillenses, a partir de estos ejercicios, se entró en un proceso de creación colectiva donde entre todo el grupo se está redactando en estos momentos el texto teatral, tomando como base la narraturgia o teatro narrado. La próxima semana terminaremos de escribir este texto que, insisto, todo lo que viene en ese texto, aunque en el texto se habla de personajes ficticios, situaciones ficticias y demás, pero todo está, todo tiene como base estas experiencias que estuvieron narrando las y los participantes, junto con la información que estuvimos recogiendo de los grupos de discusión que también conformaron las y Jesús, los perdón, quedan 3 minutos. Sí, ya, estoy por terminar. Entonces, justo estamos en este momento. Estamos en el momento de la redacción del texto. La próxima semana, como les digo, terminamos la redacción y vienen estas fases pendientes. Vamos a estar realizando el montaje de la obra con las y los participantes del proyecto. Ellos mismos son quienes van a actuar la obra que están escribiendo. Obviamente, se partió desde el inicio de este proyecto. Nadie va a hacer nada que no quiera, de tal suerte que solo quienes decidan actuarán en la obra, quienes no participarán de otra manera en este proyecto, ¿no? Se hará una serie de presentaciones de la obra de teatro a público general en la ciudad de Saltillo, Coahuila, 12 y 13 de junio. La del 12 está por confirmarse el lugar. El 13 de junio se presentará en el Teatro de Cámara Jesús Valdés, que es un teatro de cámara que está en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, que es uno de los teatros más importantes en nuestra ciudad, o más populares por lo menos. Y al final de las presentaciones se pretende entablar un diálogo con el público. Esto con el objetivo de reflexionar y recoger más información en torno a las violencias en los noviazgos. La obra es una obra corta, durará 25, 30 minutos máximo, y el diálogo con el público llevará otros 30, 40 minutos aproximadamente. Y bueno, me parece que sí, con esto terminaría la presentación. Es en el lugar en donde estamos ahorita, y esperemos que nos siga yendo tan bien como nos está yendo hasta ahora. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jesús. Y claro que es un trabajo muy trascendente. Yo creo que desde el punto de vista de este trabajo también de concientización sobre los tipos de violencia, ¿no? Toda esta perspectiva con la cual ya has estado trabajando, pero llevarlo a la incidencia, ¿no? Creo que tiene un valor importante, y sobre todo esta relación también de la investigación-creación, que es un debate que también nos hacemos aquí, nos hemos hecho desde la UEM, ¿no? Porque pues también hay investigadores que están haciendo creación como tú, ¿no? O sea, que participan en teatro, que hacen producción audiovisual, ¿no? Y que pues hay que buscar esos puentes y construirlos, porque pues ahí hay un valor muy importante, y pues enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias, Antonio. Pues bueno, continuamos ahora con el trabajo Competencias Digitales Interculturales en Estudiantes de Secundaria de la ciudad de Saltillo, que realizan la doctora Gabriela de la Peña y la doctora Brenda Muñoz.
pues nos da mucho gusto también conocer. Ahora sí que nos estamos llevando 3 trabajos que tienen que ver con Saltillo al hilo, y creo que esa mirada pues es bastante enriquecedora. Adelante, Brenda. Muchísimas gracias, Antonio. Sí, también estamos muy contentos de poder participar aquí y compartirles el trabajo que realizamos dentro de la facultad, porque luego se difunde un poco en los congresos, con los papers, pero de pronto estos coloquios un poco más pequeños nos ayudan a entablar mejor el diálogo, ¿verdad? A nombre de la doctora Gabriela de la Peña Astorga, les saludo, les pido una disculpa a su nombre. Ella es directora de la facultad y tuvo una junta con el oficial mayor de la universidad que no pudo cancelar, pero ella quería estar aquí con ustedes para compartir el trabajo que vamos a presentar. Bueno, déjenme... No me acuerdo dónde se comparte. Allá. Ahí en verde, ¿verdad? Y todo está uno. Bueno, me comentan si está, Sí, me sí, confirman, ¿sí? lo Muy vemos bien, muy bien. muchísimas gracias. Bueno, el título del trabajo, como ya mencionó Antonio, es Competencias Digitales e Interculturales en Estudiantes de Secundaria de la ciudad de Saltillo. Es un proyecto también del Cuerpo Académico Comunicación para el Desarrollo Social, en el que participamos tanto la doctora Gabriela de la Peña como el doctor Jesús Cervantes y la maestra Aida Hernández, junto con el doctor Miguel Sánchez Maldonado, que también va a tener una conferencia magistral hoy por la tarde, donde también los esperamos. Bueno, este estudio surge a partir de un estudio mayor que se hizo sobre las actitudes. Permítanme, voy a cerrar aquí porque tengo alumnos afuera y está abierta mi ventana. Ya, disculpen, es para evitar Brenda, por ahí el ruido. perdón, Sí, no sé si se puede poner como en modo presentación. Si no, no pasa nada, si se alcanza a ver y todo, pero igual y para es que apreciarlo. sabes que es un PDF el que me mandó Gaby, Ah, ok, no, entonces así. entonces no tengo el PowerPoint. Bueno. Les comentaba que este estudio forma parte de un estudio un poco más amplio que se centró en estudiar las actitudes de odio y discriminación que se presentan en redes sociodigitales entre niños, hombres y mujeres y jóvenes que pueden ser prevenidas si enseñamos a los niños cómo dialogar entre sí. Es un estudio que se hizo en colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León y en nuestra adaptación aquí en Saltillo, en el cuerpo académico donde colaboramos, tratamos siempre de adaptar los estudios que realizamos en colaboración a las líneas de investigación que seguimos. Y una de las líneas de investigación que seguimos en el cuerpo académico es la comunicación intercultural, específicamente la doctora Gaby de la Peña y el doctor Miguel Sánchez son los que llevan a cabo esta línea. Yo estoy ahí de colada. Pero entonces hicimos el estudio en 2 vertientes, tanto en las competencias digitales que tienen los estudiantes de secundaria, como las competencias interculturales que se puedan observar. Sabemos que la comunicación asertiva en entornos digitales, en entornos globales, puede ayudar a que las personas que interactúan en estos entornos tengan una menor incidencia en los conflictos. Sin embargo, nos enfrentamos a un problema de doble cariz porque, por un lado, los estudiantes o los jóvenes en general deben de desarrollar competencias tanto digitales como interculturales, y de ahí que hiciéramos esa adaptación. La pregunta de investigación del estudio fue si los estudiantes de secundaria de la ciudad de Saltillo cuentan con competencias digitales e interculturales que les permitan dialogar sobre prejuicio y discriminación en redes sociodigitales. Se realizó un estudio piloto en la secundaria Jesús Eloy de Castilla, que es una secundaria pública técnica de aquí de la localidad.
Nuestras preguntas específicas fueron: ¿cuáles son los hábitos de uso de redes sociodigitales en los estudiantes de dicha institución? ¿Cuáles son sus prácticas de seguridad? ¿Y cuáles son los grupos culturales de la ciudad de Saltillo que ellos reconocen? Así como cuáles son los espacios en que estos estudiantes hablan sobre prejuicio y discriminación. De acuerdo con la ONU, los jóvenes buscan construir sociedades donde se valore la inclusión y la justicia social. Un aspecto que nos sorprendió cuando estábamos haciendo el estudio es que estábamos haciendo la prueba piloto y hicimos la prueba piloto con otro estudiante de secundaria, y nos llamó la atención de que estos términos, ¿verdad? Como prejuicio, discriminación, que de pronto nos parecen términos a lo mejor un poco académicos o un poquito más elevados para un estudiante de secundaria, vimos con agrado, ¿verdad? Que en la prueba piloto el estudiante con el que estuvimos haciendo la prueba piloto reconocía bien estos términos, lo cual nos habla de esto que ya decía la ONU. Y fue así también con los demás estudiantes. Más bien hay algunos problemitas que al final comentaré respecto de algunos términos que se utilizaron. Las redes sociodigitales tienen entonces, sabemos que las redes sociodigitales tienen el potencial para sostener diálogos interculturales, pero a menudo la participación de estos usuarios se ve mermada o se ve reducida por procesos de amplificación que encontramos en esos mismos entornos. Al conocer las competencias digitales e interculturales de niños y jóvenes, se podrían desarrollar talleres que nos ayuden a desarrollar ciertos aspectos que promuevan el diálogo intercultural y permitan reconocer este espacio como un espacio seguro para el diálogo. En el marco teórico conceptual, muy brevemente, las competencias digitales son el uso crítico y seguro de recursos y herramientas digitales. Depende de las necesidades planteadas por los mismos usuarios. En este caso, nos centramos en la comunicación e interacción, en la seguridad de los estudiantes, en las medidas de seguridad que implementan y en la resolución de problemas en estos entornos. Dentro de las competencias interculturales, las entendemos como los conocimientos, habilidades y actitudes que nos permiten desarrollar actividades en un contexto multicultural. Y los aspectos que medimos con la encuesta que realizamos fueron de sensibilidad cultural, que tiene que ver con el reconocimiento de nuestra propia cultura y la cultura ajena, y un concepto que construye la doctora Gaby de la Peña a partir de un texto de no me sé el apellido, una disculpa, Goodicums y Young, del 2008. Ellos mencionan diferentes aspectos a partir de los cuales las personas pueden ir integrándose a contextos multiculturales. Y entonces, lo que hizo la doctora Gaby fue identificar cómo estos podían ir, digamos que en grados o en niveles, y lo concibe ella como la escalera de la comunicación intercultural, en donde un primer paso consiste en el reconocimiento a partir de la sensibilidad cultural de nosotros mismos y nuestro interlocutor. El segundo paso consiste en la valoración o aprecio de la diversidad cultural que existe en nuestra región o en el contexto donde nos desarrollamos. Y el tercer paso consiste en la cooperación intercultural basada en el diálogo, que en este caso medimos a partir del diálogo que establecían sobre discurso sobre odio y discriminación en redes sociodigitales. Ahí está repetido. Las Naciones Unidas fueron creadas bajo la creencia de que el diálogo puede triunfar sobre la discordia y que la diversidad es una virtud universal, que las personas del mundo están mucho más unidas por su destino común que lo que están divididas por sus identidades separadas. Y en ese sentido, la intención del estudio es precisamente poder crear talleres que nos ayuden a fomentar o ayudar a desarrollar a los estudiantes de secundaria estas habilidades que les ayuden a entablar diálogos interculturales en entornos digitales. Es un estudio cuantitativo, se aplicó
una encuesta a los estudiantes de la secundaria antes mencionada. La encuesta estuvo constituida a partir de secciones en donde se medían el uso de redes sociodigitales, la participación de los padres de familia, amigos y profesores, la sensibilidad cultural y el diálogo sobre prejuicio y discriminación. La secundaria es una secundaria técnica pública, como les comentaba, está ubicada al sur de la ciudad, cuenta con una matrícula de 650 alumnos. Se hizo una muestra representativa en relación al grado escolar y se aplicaron 233 cuestionarios. La edad promedio de los respondientes fue de 13 años, 45% fueron hombres, 54% fueron mujeres. Y bueno, aquí van los resultados sobre competencias digitales. Aquí podemos ver que las principales redes sociales que utilizan coinciden con las que utilizan personas de otro rango de edad, que son WhatsApp, YouTube y Facebook, a pesar de que, por ejemplo, para Facebook y YouTube hay una edad mínima para poderse inscribir, de 14 años, me parece. Entonces, a pesar de ello, pues, los jóvenes, incluso antes de los 14 años, ya están utilizándolos. Aquí nos indican que ellos aprendieron a utilizar las redes sociodigitales desde los 11 años y que la mayoría de ellos aprendió de manera autónoma a utilizar las redes sociodigitales, aunque sí hay un porcentaje importante en los que la familia son mentores importantes que les enseñan a utilizar estas herramientas. ¿Qué dispositivo utilizas? Estoy en ponencia. Sí, gracias. ¿Qué dispositivo utilizas para conectarte a las redes sociodigitales, a las redes sociales? Principalmente utilizan el celular y el lugar desde donde lo hacen es desde su casa. También es importante considerar aquí que la encuesta se realizó cuando estaban en un periodo de regreso de la pandemia, entonces había unos tiempos en los que iban a la escuela y otros tiempos en donde se conectaban, y el medio principal por el que se conectaban los estudiantes era a través de el celular, pues porque ya sabemos que es un dispositivo más económico y accesible para las familias de menores recursos. El tiempo y el momento en el que utilizan va desde 1 hora hasta más de 3 horas y principalmente lo utilizan por la tarde. Los principales usos que le dan son para realizar sus tareas, platicar con amigos, compartir fotografías, mensajes de textos y videos. Y un 61%, aquí lo destacamos, 61.9% de los informantes utilizan redes sociales estando solo. Lo destacamos porque pensamos, más adelante lo complementaremos, pero pensamos que estos son algunos de los indicadores que nos pueden indicar qué porcentaje o qué población es la que está en riesgo. En cuanto a la seguridad, solamente el 48% de los estudiantes no comparte sus contraseñas con nadie, el otro 44% las comparte con sus papás, 52% de los informantes conocen a todos sus contactos y a casi todos un 41.3%. Los peligros identificados por los estudiantes de las redes sociodigitales, comentan los estudiantes que sus papás han hablado con ellos, que algunos profesores también platican con ellos, que han tenido alguna experiencia propia sobre estos peligros que identifican de redes sociodigitales, que ahorita les comento y cuáles son. Y aquí también pusimos en rojo algo que nos parece riesgoso, es que ninguna vez no han recibido información ni han hablado sobre riesgos de redes sociodigitales, un 24% de los estudiantes, que si, digamos, no es la mayoría, de todas maneras es un porcentaje significativo cuando lo trasladas de un porcentaje al número de personas. Sobre las cosas malas que les han ocurrido en las redes sociodigitales, los estudiantes mencionaron algunas de estas. Me habló un desconocido, me pidieron fotos que no debo de pasar. Cuando empecé a utilizar Facebook, conocí a una persona que quería que nos viéramos y cuando yo no quería, él me estaba insistiendo, pero resultó ser un señor, lo cual indica pues, que en algún momento sí se llegó a dar el encuentro.
por WhatsApp me enviaron pornografía, tanto infantil como normal. Entonces, esos son los riesgos y aspectos que ellos destacan. Perdón, Brenda, 2 minutos. De veras. Changos. Identifican que para evitarlos pues no deben de hablar con desconocidos, no deben de aceptar solicitudes de gente que no conozcan y no proporcionar datos personales. De competencias interculturales, el 15% de los estudiantes se reconocen como parte de un grupo sociocultural, principalmente en relación a su religiosidad o a su grupo religioso. También se identifican como grupos de amigos a partir de la lengua, a lo mejor de su vestimenta y del estilo de música que escuchan. Respecto de otros grupos socioculturales, reconocen a otros grupos religiosos, con los otros grupos, a los danzantes, vaqueros, indígenas, feministas, bellacos o cholos, así tal cual lo pusieron, náhuatls y HG, que puede ser una pandilla, no hubo otra referencia al respecto. Sobre la interacción que han tenido, sobre los términos, la discusión sobre discriminación y prejuicio, comentan que con quien lo discuten es con maestros, otros amigos, con sus papás o con sus hermanos. En relación a que si han entablado diálogo con otros grupos socioculturales a partir de estas plataformas, los estudiantes comentan solamente el 23% sí lo han hecho y ha sido en línea. Los principales temas que han abordado, sobre los que han dialogado, son sobre cómo apoyar a las personas discriminadas, sobre los términos de igualdad, sobre el acoso y el bullying y los aspectos negativos de la discriminación. Un 29% de los estudiantes están dispuestos a tomar acción. Digamos, esto sería ya en el tercer nivel de la escalera intercultural que había comentado anteriormente. Y bueno, ahí identificamos que alrededor del 6% de los jóvenes están en riesgos o no implementan medidas de seguridad, son los que utilizan, o sea, hicimos ahí el cruce para el cual quiénes eran los que utilizaban las redes sociales solos, que nunca han hablado sobre los riesgos de las redes sociodigitales y que no implementan medidas de seguridad. La red mayormente usada es WhatsApp, donde las conversaciones son privadas entre sus participantes. Y no obstante, la utilización de Internet por parte de la población de estudios durante la tarde y en la casa. La comunicación entre padres e hijos salió como un tema relevante para poder implementar medidas de seguridad y promover habilidades y competencias digitales e interculturales entre los estudiantes. Sin embargo, ahí vimos un área de oportunidad en la participación de los docentes, entonces pensamos que también el taller que en algún momento habíamos pensado dirigirlo específicamente a estudiantes, que vendría bien que fuera también dirigido a los profesores para que puedan ellos hablar con sus estudiantes. Y finalmente, mediante una orientación adecuada, los estudiantes pueden generar estas habilidades digitales y sociodigitales que les permitan entablar diálogos con el otro en entornos digitales. Y ya. Gracias. Al contrario, gracias a ti. Y creo que, bueno, justo los resultados eran muy interesantes y es un trabajo que creo que da un paso adelante en los temas de inclusión digital, ¿no? Que normalmente, pues, tienen que ver con aspectos más sobre la conectividad, pero el hecho de que vayan a plantear estas competencias, no solo digitales, sino interculturales, ¿no? Pues creo que es un gran aporte a los estudios cualitativos sobre inclusión digital. Así que muy interesante, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y también, pues, un saludo ahí a la doctora Gaby, que sabemos, pues, lo que implica tener esa responsabilidad, pero sabíamos que quería estar aquí. Y bueno, nada más, si pudieras dejar de compartir. Muchas gracias. Y bueno, nos acercamos hacia el cierre de la mesa.
se encuentra también aquí con nosotros la doctora María Guadalupe Curro Lao. Y yo tuve la oportunidad de coincidir allá en Puebla presentando su libro Comunicar la salud en tiempos de COVID, así que hacemos un Correcto, es comercial. correcto. Qué gusto saludarte, doctor. Igualmente, y también un saludo a la doctora Edith Molina Carmona. Que hoy se Y encuentra indispuesta. bueno, saluda la de nuestra parte. Con todo Y, gusto. y bueno, vas a presentar el trabajo Comunicación y Salud Mental y Emocional en Procesos de Enseñanza-Aprendizaje. Así es. La doctora María Guadalupe Curro Lao, junto con la doctora Edith Molina Carmona, son de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pues adelante. Muchísimas gracias, doctor. Recuérdame, por favor, cuántos minutos tengo para poder correr. Son 15 minutos. Muchas gracias. Oigan, muchísimo gusto, muchísimas gracias por esta oportunidad que tenemos. Espero que nuestro trabajo les ayude mucho. Y bueno, en un momento les voy a pedir que pues me pasen sus correos porque queremos que participen con nosotros. Nosotros estamos haciendo una investigación específicamente referida a la salud mental y emocional de los docentes. Ocurre que dentro de nuestras investigaciones encontramos que hay muy pocas, pues, escritos, páginas, investigaciones respecto a lo que a los docentes nos ocurre y sobre todo lo que nos ocurrió en pandemia. Realmente es difícil medir las emociones pues de muchas personas, obviamente, de muchísimos grupos, pero sobre todo en la práctica docente, como que se nos olvida que los docentes también tenemos emociones y sentimientos, y las investigaciones encontradas han sido más referidas a los estudiantes. Ya los oigo, ya los estoy escuchando. La mayoría de las investigaciones van muy referidas hacia los estudiantes, y sobre todo en la parte de la investigación de las emociones. Es mucho más común hablar de las competencias docentes, pero por supuesto de las emociones no. Es mucho más común hablar de cómo adquirir las competencias docentes, sobre todo en algunas capacitaciones y no en otro tipo de prácticas. Y le damos muy poca importancia tanto a las emociones como a las competencias sociocomunicativas, que ahí es donde vamos a caer. Durante esta pandemia, todos nosotros, docentes de todos los niveles, nos enfrentamos a cambios realmente significativos en la forma en cómo nos convertimos en docentes a distancia. Yo entiendo que muchos de nosotros tenemos práctica a distancia de enseñanza-aprendizaje y tal vez no nos costó tanto trabajo. Sin embargo, la mayoría en este contexto de los docentes universitarios sí tuvieron dificultades en adaptarse a la parte de las tecnologías. Y obviamente, bueno, los estudiantes ni se diga, pero hablemos de los docentes en específico. Esta situación ocurrida, esta situación abrupta, no sé, repentina, pues obviamente nos llevó a entender que pues no teníamos las habilidades específicas para el manejo tecnológico. Hay muchísimas plataformas en nuestra quehacer docente que en ese momento pues tuvimos que usar las más fáciles, entre comillas fáciles. Sin embargo, bueno, nuestras distintas universidades nos dieron la oportunidad de trabajar en otras plataformas que ya teníamos y pues resulta que tenemos que utilizar la mayoría de las herramientas y eso es un enfrentamiento con los nativos digitales que nos dio miedo, ¿no? Ser a lo mejor, y se oirá un poco, pues a lo mejor brusco, pero tal vez tener este temor a fallar en el uso de las tecnologías o que nuestros alumnos se rieran de nosotros, etcétera. En este sentido, los docentes siempre hemos tenido pues la necesidad y la obligación y el deber de enfrentarnos a las diferentes habilidades que tenemos en clases. Tenemos docencia, tenemos investigación, tenemos tutoría y tenemos gestión. Y ahora también tenemos que aprender a usar las distintas plataformas virtuales que nos empujaron realmente en la pandemia a usarlos de manera mucha más frecuente. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues en todo eso, de todos modos, en la pandemia no dejamos de hacer todo lo que están viendo ustedes y un poquito más.
Preguntémonos cómo nos fue, qué es lo que nos pasó. ¿Pudimos trabajar más? Digo, yo he escuchado a mis compañeros que tuvieron la oportunidad de tener mucho más producción porque no te evitaban los traslados, porque no tenían que tener a todos los chicos encima de ellos en un cubículo y tal vez parece que fue bastante accesible. Sin embargo, el otro diálogo es el hecho de que los chicos no ponían atención, no se obligó a los chicos a prender cámara y algunos docentes se sentían como que estaban hablando al aire. Esta forma de trabajar fue un poco difícil para muchos. Pero entonces es la duda que nosotros tenemos, ¿no? ¿Qué pasó con estas situaciones emocionales? Hemos escuchado en las noticias todo el bullying que le hicieron algunos maestros o a lo mejor la violencia que se generó dentro de las aulas y dentro de la digitalidad, ¿no? Ya oímos la anterior ponencia respecto a la violencia digital o la digitalidad que tienen los estudiantes. Bueno, también preguntémonos sobre lo que los docentes están viviendo. Nosotros vamos a utilizar las teorías de la sociocomunicación y la salud de Mónica Petraschi y la sociedad del riesgo de Ulrich Beck. Nuestros objetivos están enfocados a identificar los elementos sociocomunicativos vinculados al proceso de enseñanza-aprendizaje de docentes de nivel superior. Articular la comunicación educativa como la comunicación y la salud, de lo que habla Mónica Petraschi, y construir y habilitar espacios de interacción dentro y fuera de las aulas de clases y en la virtualidad. Este es un primer bosquejo para un instrumento de medición. De hecho, ya presentamos una primera parte de nuestro marco teórico en otro congreso respecto a las emociones y de respecto a algunas situaciones. La intención de nosotros ahora es que con estos datos armemos un instrumento para preguntarle a los docentes cómo les fue, cómo les está yendo actualmente en este regreso de la pospandemia. Entendamos que la sociedad del riesgo y las nuevas prácticas educativas tienen mucho que ver, ¿sí? La sociedad, de acuerdo a Ulrich, está sometida a un cambio radical. Hablemos de la globalización, de la individualización, de la revolución de los géneros, que ahorita está muy, no se puede decir de moda, pero están haciendo cambios significativos en la estructura, ideologías, en la forma de percibir el mundo de manera diferente. Todo eso nos ayuda a cambiar y nosotros como docentes tenemos que cambiar con ellos porque tenemos que adaptarnos rápidamente a los discursos que tenemos con nuestros alumnos. El subempleo y los riesgos globales contra el control de la certidumbre y la seguridad. Antes pensábamos que todo estaba seguro y ahora tenemos muchísima incertidumbre de lo que está ocurriendo a partir de esta pandemia. Tenemos nuevos marcos en donde hablamos de autonomía individual, inseguridad en el mercado laboral y la relación de género, ¿sí? La influencia del cambio científico y tecnológico y sobre todo esto que también nos empujó. Es decir, pareciera que hay dos grandes temas que nos están cambiando, pero en realidad son varios y pues nosotros tenemos que estar ahí, tenemos que hacerlos, tenemos que cambiar, tenemos que pensarlos y tenemos que hacerlos nuestros para poder pues trabajar con los chicos. ¿El riesgo entonces es absolutamente negativo? No, en realidad no, es una oportunidad de poder trabajar. Sí, es una oportunidad de poder definirnos de manera diferente dentro de nuestra comunidad, asumir nuevas responsabilidades y por supuesto responsabilidades que no nos dé miedo, ¿sí? De afrontarlos. Formar nuevas convenciones con nuestra misma comunidad, con nosotros mismos, ¿sí? Y establecer fronteras y límites de la forma de trabajo en cómo estamos haciéndolo actualmente. Entonces, perdón. Los riesgos y las nuevas prácticas educativas nos va a llevar a que lo tradicional, ¿sí? Ya no es lo que estamos haciendo, tenemos que cambiarlo. Nuestro sistema de valores es completamente antiguo, debemos reformularlo y entrar en lo que estamos trabajando actualmente. Hay crisis en las instituciones educativas, digo, todos lo estamos viviendo, respecto a los nuevos programas, a la forma en cómo tenemos que enseñarle a los chicos, los nuevos formatos de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Para poder, pues, hacer que los chicos nos entiendan, nos escuchen, participen. Digo, si tienen suerte, les tocan un excelente grupo en donde respondan inmediatamente, pero hay grupos que, como en la pandemia,
pues la realidad es que no pudieron entender las clases. Muchos chicos, no sé si les toque, de repente dicen, es que la clase que tuvimos fue a distancia y no le entendimos nada. ¿Sí? No se trata de no le entendieron nada. Quisimos realmente pasar la presencialidad a la distancia y eso es lo que tenemos que adaptarlo. Estos fenómenos de la educación en el proceso de incertidumbre y la pandemia aceleraron los procesos tecnológicos, ¿sí? El uso de la tecnología, el uso de las herramientas digitales, el uso de las redes sociales para el trabajo educativo, las emergencias de una base incompleta de conocimientos referentes a este tipo de actividad y la implementación de innovaciones tecnológicas, obviamente, para la educación. Entonces, dentro de los procesos pedagógicos y de interacción entre los docentes y los estudiantes, se ven reflejadas esta parte de la salud mental. Escuchamos, leímos, investigamos y revisamos que la mayoría de nuestros estudiantes tuvieron muchísimos procesos de salud mental graves. Escuchamos en las noticias también cuántas personas se sintieron, pues, dañadas por el encierro, por la pandemia, por esta incertidumbre social en la que estaban, la parte laboral, pero nunca nos preguntamos qué estaba pasando con los docentes, ¿sí? Sí, están dentro de nuestro conjunto de una comunidad en general, pero pues por supuesto son una comunidad específica, con habilidades específicas, con características específicas. Y la otra situación son las relaciones de poder. Estamos en instituciones donde obviamente tenemos a alguien que nos indica qué debemos hacer, hacia dónde nos tenemos que mover, qué es lo que tenemos que trabajar. Y nosotros como docentes hacia los alumnos, cómo estamos trabajando con ellos, cómo nosotros nos vemos como superiores a ellos cuando en la realidad es que tampoco somos la panacea o la solución de todos los conocimientos, pero sí nosotros somos pues los que ayudamos, ¿no? a que ellos adquieran esos conocimientos. Tenemos que cambiar toda esta perspectiva. Tenemos condiciones de agotamiento increíbles, ya les comentaba, o sea, muchas personas dijeron, es que yo fui más productivo, claro, sí, pero ¿a costa de qué? La parte emocional, la familia adentro, los hijos adentro de casa, trabajar al mismo tiempo, hacer los quehaceres, que bueno, no suena tan disparado de otras personas que también estuvieran trabajando en home office, pero bueno, recuerden, tenemos características muy diferentes y mucha desmotivación, faltó como que tal vez no sé, si tuvieron la fortuna que sus instituciones les motivaran, muchos docentes se sintieron desmotivados porque como que no hubo pues elementos, herramientas, capacitación pues, para poder ayudarnos en este proceso. Dice Ulrich que vivir solo significa vivir socialmente y eso es que tenemos que voltear a vernos a nosotros mismos para poder trabajar hacia afuera, ¿sí? Es decir, para vivir, para estar bien, necesitamos vivir nosotros, encontrarnos con nosotros, encontrar nuestras habilidades para poder reflejarlas en ese trabajo social, que en este caso es la docencia para nuestros alumnos. ¿Qué elementos sociocomunicativos requerimos? Bueno, comunicar de manera eficaz facilita el desarrollo integral de la personalidad y el desempeño profesional. Estos elementos sociocomunicativos nos van a ayudar a adaptarnos de manera rápida a cualquier otra crisis que exista dentro de la parte de la enseñanza-aprendizaje. Son habilidades sociales y de comunicación interpersonal. Y ustedes van a decir, sí las tengo. Sí las tenemos, pero no las hemos desarrolladas al grado de poder adaptarnos a cualquier situación que se nos presente. Resilientes son aquellos que lo pueden hacer de manera inmediata, pero por supuesto queremos ver qué pasó con la mayoría de los docentes. Se adquieren regularmente a través de la experiencia, pero se practican en esta interacción con los otros, con nosotros mismos y con nosotros, con los grupos. No es que sean diferentes, las aplicamos sí de manera diferente, pero nos faltó hacerlo en este proceso pandémico. El objetivo entonces es obtener y mantener el reforzamiento del contexto con estas habilidades, no desbalancearnos, no sentirnos como que algo nos falta o como que estamos pues cojos de algo, ¿no? Estas habilidades y sociales y comunicativas las trabajamos desde el modelo de Michelson,
que dicen que se adquieren principalmente a través del aprendizaje, el ensayo y la información. Ya lo decía, nosotros vamos adquiriendo con la experiencia, los vamos haciendo práctica constantemente y por supuesto vamos adquiriéndolas conforme nosotros vayamos pues viendo lo que nos hace falta, dónde vamos a mejorar. Incluye el comportamiento verbal y no verbal específicos y discretos, ¿sí? Tenemos que reconocernos cómo hablamos, cómo nos expresamos y cómo nos expresamos corporalmente. Ser congruentes en esa parte. Suponen iniciativas y respuestas efectivas y apropiadas. Ser afectivos, efectivos, dar respuestas adecuadas. Esto no es nuevo, o sea, si hablamos de psicología, siempre nos han dicho que debemos tener una actitud proactiva, afectiva, no responder desde el estómago, dicen por ahí, ¿sí? Sino ser conscientes de lo que estamos haciendo. Perdón, Acrecientan el doctora, 2 reforzamiento. minutos. Gracias. Sí. Acrecientan el reforzamiento social, son recíprocas por naturaleza y la práctica está influida por las características del medio. También tomamos las habilidades sociales y comunicativas según Sánchez y Oll, y más, escuchar activamente, disculparse, afrontar críticas, en fin, no voy a tardar explicándole todo esto porque en realidad lo que queremos es que con estas características nuestro instrumento recoja este conocimiento de las habilidades que se tienen. Nuestro instrumento va a medir 4 variables: los datos sociodemográficos, las cuestiones de supervivencia, la estructura social, su política y poder institucional, y se van a validar por jueces y expertos. Ya les decía, los voy a invitar a que participen con nosotros para que puedan responder nuestro instrumento. Deben ser expertos en educación. Aquí los tengo. Expertos en comunicación, aquí están también. Y expertos en sociedad del riesgo, es decir, en esta parte de la incertidumbre. Va a ser una encuesta online. Y esta es nuestra operacionalización de variables. Estas 4 variables que están acá van a ser divididas en estos indicadores y están conformadas por 88 preguntas. Sí, son demasiadas y las vamos a intentar hacer por partes para no cansar a los docentes y obviamente van a reducirse a partir de la validación que hagan nuestros expertos, ¿sí? Y les decía, se van a aplicar en diferentes momentos para obviamente no viciar las respuestas y que tengamos una fidelidad de la misma lo más cercano posible. Nuestras conclusiones, bueno, evaluar las emociones sí es complicado. Queremos saber la afectación de la salud mental y emocional, lo que ha ocasionado a partir de las innovaciones tecnológicas y la falta de apropiación de las mismas, el conocimiento de las habilidades sociocomunicativas, les comentaba, y repensar el papel del docente en este contexto de sociedades del riesgo nos va a permitir comprender la relevancia en un contexto fuera de lo establecido por los cánones que han sido superados hace varios años. Y pues nada, les doy las gracias. Ahí están nuestros correos de la doctora Edith Molina Carmona, de una servidora, María Guadalupe Currolau, para que pues puedan participar con nosotros. Nos encantaría muchísimo. Les agradezco a Valudem, al Congreso, al doctor y todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, doctora, y creo que, bueno, me hiciste pensar en un título ahí, lo que callamos los maestros, ¿no? Los docentes. Exacto. Creo que muchos valoraremos este trabajo, ¿no? Porque sí ha sido un reto en varios frentes, como tú lo describes bien, todos estos ámbitos a los que hay que prestar atención y a todos de una u otra manera, ya sea por el ámbito hablábamos de si eres o no nativo digital, de qué tan apropiado tengas las herramientas, pero también ha habido muchos retos y también, como bien dices, el regreso y las cosas jamás volverán a ser iguales y eso nos ha impuesto retos muy importantes, así que pues cuenta con nosotros para realizar también esta encuesta. Y pues aquí pongan su correo, ¿no? También como dice la maestra, porque será importante esas respuestas. Bueno, pues doy espacio muy breve por si hubiera alguna pregunta. Pues en realidad ya nos pasamos un poco del tiempo, pero no quisiera dar ese espacio, dejar de darlo. ¿No? Ya queremos ir a comer. Adelante. Yo rápido, rapidísimo, me encantó, bueno, me encantaron todas las ponencias, pero quiero participar en la de violencia en noviazgo, que creo que están utilizando esta parte del teatro. Yo quiero sugerirle al doctor Gerardo
puedes utilizar algo que se llama de teatro del oprimido. No sé si han participado en esa parte. Se ha utilizado aquí en la universidad por parte de una de nuestras alumnas y ha funcionado perfecto en la parte del moving en el área laboral. Me parece que a ti te funcionaría excelente utilizar este tipo de técnica en el teatro para lo que tú estás trabajando. Yo te sugiero, digo, si quieres te pongo en contacto con Yadi. Ella es una experta en el teatro del oprimido y me parece que a ti te quedaría perfectísimo para lo que ustedes están haciendo, que está interesantísimo. Muchísimas gracias, doctora. Sí, le dejé por ahí en mensaje privado el correo, Ok. aquí mismo en el Zoom, para lo de para el instrumento, pero bueno, pues también ahí ya entablemos comunicación para esto también el teatro del oprimido, que me gustaría mucho conversar. Muchas gracias, sí. Muchísimas gracias. No, pues digo, qué bien, de eso se trata también, de generar estos vínculos y hay mucho valor en todas estas interacciones. Muchas gracias. Aquí nos comenta Aurora Cos, felicidades a todos los participantes, muy interesantes todas las ponencias. Pues bueno, si no hay más preguntas, pues cerramos la mesa. Pues les agradezco mucho su atención. Para el tema de las constancias, tanto a ponentes como asistentes, en un par de semanas estarán llegando a su correo electrónico. Para los asistentes implica pues la asistencia al 50% al menos de las actividades de nuestro coloquio. Pues muy buenas tardes a todos, un gusto encontrarnos. Hasta luego.